que estamos viendo, que es la de, ¿cuál estamos viendo? Espérame, ya se me fue completo el nombre, la de Wilcoxon. De Wilcoxon. La de Wilcoxon, esta de Wilcoxon sí importa la diferencia, o sea, tengo que tener un valor cuantitativo que tiene que tener algún significado, a lo mejor no como número tal, pero sí debería ser capaz de identificar la diferencia, de calcular esa diferencia. Es que y después, ahorita vamos a ver la de Mann-Whitney, no, Kruskal-Wallis. Las más importantes son Kruskal-Wallis, Mann-Whitney y obviamente la Kolmogorov. La de los signos nos sirve, la de los signos sí nos sirve mucho porque pueden ser cualitativos pero rankeables. La que estamos viendo ahorita también es importante, tiene un supuesto, el supuesto es que la distribución es simétrica, la que estamos viendo ahorita. Pero las vamos a ir viendo, pero les digo que resulta mucho como una recetita de cocina. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es la 1.2, la prueba de rango. Y ahorita vamos a ver la Kruskal-Wallis, vamos a ver también la Mann-Whitney, yo la tengo preparada. Y ahorita me interesa, y las de bondad de ajuste, tengo la G cuadrada ya, tengo la Kolmogorov, que es de las más importantes. Esta no la tengo, la tendría que preparar. Y las de bondad de ajuste es la Kolmogorov-Smirnov, es la que tengo. La de Kramer también. Yo tengo con Citlali también, güey. ¿Mande? La de Anderson-Darling también la tengo. La prueba de independencia es sumamente importante. La prueba de la mediana, no sé a qué se refieran aquí. La prueba de proporciones, pues estamos haciendo una prueba también como de proporciones. No pasa nada, me gustaría que se formaran en equipos y yo decirles cuáles serían las pruebas que ustedes tendrían que presentar. Hay mucho material en internet, hay material muy chafa, pero también hay material adecuado. Hay una página que yo también me he estado basando en esa, pero estoy verificando con el libro, que también ya lo tengo en forma digital, que es el que yo que es el MUD, que es el que normalmente yo ocupo. También el amarillo. ¿Cuál es el amarillo? El libro amarillo de estadística. Es que es un típico. Ahorita también se me fue, pero ahorita se los traigo. Ese es buenísimo. Entonces, ustedes pónganse de acuerdo. A mí me da lo mismo quién presenta qué. Son parejas. ¿Cuántos somos en el salón? Yo creo que son en parejas y ustedes, pues digo, son adultos y no... Yo no voy a intervenir en cómo se agrupan, no sé qué relación tenga cada uno de ustedes con los demás. Entonces, ustedes se deberán de agrupar y deberán de presentar empezamos la próxima semana. Yo esta semana, pues hoy es el último día de clase. Yo esta semana termino hago la de Kruskal-Wallis, hago la de Mann-Whitney, que no voy a terminar, la U, será hasta el lunes que termine, y termino hoy la de Wilcoxon, y ya ahí empezamos a alternar las presentaciones de ustedes. Me falta la de McNemar, esta es la que estarían presentando ustedes, la de Cox-Stuart. Dentro de prueba de rangos yo presento Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. Alguien, el que quiera, presente, se las mando subrayada, se las mando ahorita con Rodrigo, con Gustavo, perdón. Les mando lo que tienen ustedes que presentar, ustedes se ponen de acuerdo, pero la próxima semana ya estaríamos alternando un equipo y yo. Entonces, ahorita se los voy a mandar subrayado, qué es lo que yo presento y qué es lo que ustedes deberían de presentar. Y pues la presentación sería básicamente esa, presentar como que el estadístico de prueba y para qué se utiliza, en qué momento voy a utilizar estas funciones, estas pruebas. Les digo, hay unas que no se pueden perder en la vida, que son las pruebas de bondad de ajuste. Estas pruebas de bondad de ajuste es de lo más importante porque son las que nos dicen si puedes usar estadística paramétrica cuando tenemos datos, que es casi en su gran mayoría que tenemos, bueno, sí, que tenemos datos. Ahorita no, ahorita con todo las redes sociales y todo lo que Big Data, pues hay las bases de datos no relacionales, no SQL que les llaman, pues ya ni siquiera guardan los datos
clasificados, ¿no? Con una estructura en una base de datos. Y eso también nos abre mucho la posibilidad de la interpretación de datos por algoritmos de inteligencia artificial y a lo mejor la clasificación. Y cuando se puede clasificar, nos abre también mucho el análisis cualitativo en vez de cuantitativo. Entonces, todas las demás pruebas ahorita, precisamente en los tiempos en que estamos viviendo, son de importancia. Pero para ustedes que normalmente son actuarios, entonces tienen normalmente datos ordenados, aquellos que se vayan a dedicar de verdad a la actuaría, ¿y dónde piensan trabajar? Porque Agroacemex como que ya vio, ¿no? Y aquí pues de o algo así. Los datos que ustedes tienen son datos bien ordenados, están como que muy cuidados. Entonces, en Agroacemex, no sé si alguien trabaja ahí o tiene la prueba, yo estuve ahí en Agro y cuando empezaron el seguro paramétrico, que era la primera, yo cuando llegué acá a Querétaro, fue por eso, por el seguro catastrófico, que quería el gobierno transferir las reservas, pero no sabían cuánto medía el riesgo del seguro catastrófico climático, que afectara pues obviamente todo lo agropecuario, y empezamos a hacer el análisis de todas las bases de datos de la Comisión Nacional del Agua, y tenían estaciones climatológicas ya tecnificadas y tenían estaciones climatológicas que tenían la información, alguna parte tecnificada y alguna parte que no estaba tecnificada. La estación climatológica en su momento, obviamente, empezaron a tecnificarse pues de unos 15, 20 años para acá, pero cuando no estaban tecnificadas, que ponían una cubeta y el don Pedro iba y metía un palito y veía cuánta lluvia había llovido ese día, entonces si esa era el reporte pluvial de la estación climatológica, entonces pues así tenían los datos, ¿no? Entonces Pedro apuntaba en un cuadro todos los días, se supone que apuntaba cuánta agua había en la cubetita, y la medición de pluvial de esa estación climatológica. Todos estos datos que ya después se hizo primero la recopilación de los datos, después la verificación de los datos, la limpieza de todos los datos, en cuanto que hubiera datos faltantes, pues con algunas metodologías se rellenaron esos datos, y ahora sí el análisis de todos esos datos para poder hacer pronóstico, que sería la parte un poco de regresión, pero esos datos obviamente son estacionales, entonces se metieron series de tiempo ahí, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que pues eso era un trabajo que normalmente el actuario de a pie, o sea, el que está en la compañía de seguros, pues no tiene que trabajar, ¿no? O sea, si no usa tablas que ya le da la comisión de seguros, Comisión Nacional de Seguros, ¿verdad? Sí. Si no usa esos datos, que pues, cuál es la tasa de mortalidad, pues vete a la tabla, ¿no? Y ya, ve la edad promedio actuarial y ocupa esa tasa, si es una colectividad o si es un individuo, por la edad que tenga. Ocupas esa tasa, no pasa nada. O sea, no, en realidad no estás manejando pues la estadística. Los de la comisión sí manejan la estadística. Pero tú sí también. O sea, si no te metes a seguro de vida, que es todo normalito, o sea, todo ya está dicho, pues, a lo mejor en reservas, que también están dicho, multiplica la siniestralidad promedio por este número y la fregada, pero sí pudieras hacer tú tu propio análisis de siniestralidad, independientemente de lo que te diga la comisión de cómo tienes que reservar y calcular tu capital mínimo garantía y calcular tu PML y calcular todo, pues, independientemente de eso, sería bueno, o sea, yo cumplo con lo que la norma me dice, pero igual la norma no aplica para mis colectividades o para, entonces yo puedo hacer análisis estadístico de mis datos, que normalmente pues están muy cuidados, ¿no? O sea, los siniestros tú ya los tienes cachados, bueno, el sistema los tiene cachados, cuántos hay, cómo son, etcétera, etcétera, etcétera. Son datos numéricos los que ustedes en su mayoría van a manejar. A lo mejor en cuanto a cualitativos podríamos manejar tipo de enfermedad en seguro de gastos médicos mayores, no sé, alguna condición que se maneje. Yo estando en Asegurador Hidalgo me acuerdo perfecto
que yo estaba empezando en aquellos entonces, y llegó una colectividad de una institución que estaba trabajando con niños con síndrome de Down, querían un seguro. Pues obviamente ni siquiera se debería de considerar un seguro para esa colectividad, pero pues se tendría que considerar porque en aquel entonces, ustedes están todavía muy jóvenes, pero Asegurador Hidalgo era igual que Agroacemex, una paraestatal que se vendió y además había una ley en los seguros, en una ley de todo México, pues, en el Diario Oficial de la Federación, se marcaba que todas las entidades federales, todas por obligación, tenían que contratar seguro de vida, seguro de retiro y seguro de gastos médicos con Asegurador Hidalgo. No había más. O sea, no había competencia. El mercado era cautivo. Y todas las paraestatales se les recomendaba que contrataran con Asegurador Hidalgo. O sea, y ya la recomendación federal, pues obviamente nadie no hacía caso de esa recomendación. O sea, no era forciore, pero sí era una recomendación que obviamente todo mundo seguía la recomendación, todas las paraestatales. El caso es que, bueno, ahorita rapidísimo, el caso es que Asegurador Hidalgo tenía cautivo pues todo su mercado, no tenía ni siquiera gasto de publicidad, porque no necesitábamos más. Y como tenía cautivo y además había datos de toda esa, le estoy hablando de hace 25 años, 26 años. Como tenía toda la información, ¿por qué? Pues porque es una colectividad bien controlada, son los trabajadores. O sea, cada una de las entidades tiene el listado de sus trabajadores, la fecha de nacimiento, que estén sanos, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa información, en aquel entonces, pues se capturó, me imagino, la mandaron capturada, yo no participé obviamente en eso, y se calculó una edad promedio actuarial de toda esa colectividad y se declaró que en ese entonces estábamos viviendo yo todavía estaba estudiando, estábamos viviendo una época de mucha volatilidad económica, o sea, los precios subían mucho. Entonces, inflación, pues, es económica. Y entonces, pues, si los seguros tradicionales te decían, yo te doy 5 millones de pesos de seguro de vida. Si te mueres, te doy 5 millones de pesos, ¿no? Pero para el año que entra 5 millones de pesos no son nada. A lo mejor ahorita, pues, implican algo, pero el año que entra, como estábamos con volatilidades del 100% o 150%, pues ya se pierde ese valor. Y lo que se hizo ahí fue hacer una suma asegurada indexada al sueldo, que se supone que era más parejo con la volatilidad de inflación, más que volatilidad, pues era un crecimiento inflacionario. Entonces, se supone que el gobierno te decía, bueno, hubo una inflación de acuerdo a canasta básica, ¿no? Del 58%, entonces te voy a dar un incremento del sueldo de 2 puntos porcentuales. Entonces te voy a dar 60% de incremento para que no pierdas. Claro, la canasta básica siempre no es la inflación verdadera, ¿no? Sí se pierde el poder adquisitivo, pero bueno, o sea, ahí vamos. Así subir, pues como vamos ahorita también. El caso es que la suma asegurada fue el primer seguro que se puso una suma asegurada indexada al sueldo del trabajador. Estamos hablando de trabajadores de entidades paraestatales. Estás hablando del PRI viejo, o sea, estás hablando de que ahí se servían con cuchara grande. Y pues nada, entonces era la suma asegurada, no sé, 40 meses de suma asegurada, me parece 40 meses de tu sueldo, y la podías potenciar. El trabajador ya pagaba una cantidad aparte para agrandarla esa suma asegurada, y al momento en que fallecía el asegurado se le daban 40 meses de su sueldo, el sueldo comprobable a la hora de la reclamación. Y fíjense, no se me olvida, y la federal, o sea, la entidad, ya sea paraestatal o federal, pagaba 1.8% de la prima. Y si se potenciaba, creo que había 3 opciones para potenciarla, creo que hasta 60, 90 y 120 veces tu salario mínimo la podías potenciar ya como trabajador, y la prima era a cargo tuya, y además la administración era muy transparente porque la misma entidad te retenía de tu sueldo el porcentaje que correspondía de acuerdo a lo que tú habías
optado por potenciar esa suma asegurada y la pasaba, o sea, directo de nómina se pasaba el federal, pasaba para la misma paraestatal. Ahora, ¿qué es paraestatal? Todo el mundo sabe que es una paraestatal. Sí, una empresa de gobierno. Bueno, ¿cuál sería Bueno, la diferencia entre la federal y la paraestatal? Y hay dos paraestatales, apartado A y apartado B. Carriles y todo, ¿no? Exacto, y su característica es que el 51% del capital tiene que ser federal, del capital de la empresa, y el 40% para poder tener mayoría en Congreso, y el 49% debía de estar distribuido en por lo menos creo que 3, me parece que 3, no estoy seguro, pero tenía que estar distribuida en otro tipo de empresas que no fueran de gobierno, pero México, claro, México, las otras empresas eran otras paraestatales. Así. Entonces, las otras empresas de capital social era Pemex, era un banco que también era una paraestatal, otras, y lo mismo sucede ahorita con Agrocemex. Agrocemex es una paraestatal aquí en Querétaro y tiene el 51% de capital. Sí. ¿Por qué dice que ya Agrocemex ya no está tan bien? Bueno, o sea que ya no es como... Porque ya he escuchado varias veces ese comentario que ahora, o sea que a nosotros, a los nuevos, como que ya Agrocemex ya no... No, Agrocemex estuvo muy bien en su momento hasta que no les cayó un mega siniestro y resulta que si tú te fijas, yo no quiero hablar mal de nadie, pero todos los ex Agrocemex se llevaron las bases de datos y crearon sus propios negocios y ahorita se están haciendo millonarios. Conozco a varios, pero de veras, de aventar el dinero para arriba, ¿eh? Y el ¿Como gobierno... Tlaloc Seguros? ¿Mandé? ¿Como con Tlaloc Seguros? Yo no dije nada, yo no he abierto mi boca para nada, pero resulta que sí, hubo un siniestro muy, muy fuerte. Agrocemex tuvo su época bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Yo no te estoy dando clases, pero lo que sí es que hubo una época en que justamente ahí, justamente cuando ellos se nombraban, una empresa que ni siquiera era de seguros, decían que era una empresa de consultoría en donde se le dio mucho auge a esa investigación estadística. Y sacaron el paramétrico, el seguro paramétrico que ya te evitaba la inspección. Ya dijeron, a ver, el cultivo del sorgo en Tamaulipas, temporal, siguiendo las instrucciones de la Zagarpa, porque la Zagarpa ahí te dice, no, pues tú no puedes sembrar lo que tú quieras, no, tienes que sembrar de esta fecha a esta fecha, este cultivo. ¿Y por qué lo hace así? Porque también tiene estudios, que ahí también entran los actuarios mucho, para decir, oye, pues mira, va a llover, en tal etapa fenológica, cada cultivo tiene diferentes requerimientos en cada una de esas etapas fenológicas en cuanto a temperaturas, en cuanto a agua o humedad, etcétera. Entonces, cuando llegue la época de lluvias, tu cultivo, si es sorgo por decirte, y de acuerdo al tipo de suelo que se maneja en ese lugar, tiene que estar en esta etapa fenológica. Entonces, para eso tú tuviste que haber sembrado 2 meses antes o 1 mes antes o así. Entonces la Zagarpa te dice, no, pues tú que te dedicas al campo, tienes que sembrar. Si vas a sembrar sorgo y estás en Tamaulipas y estás en temporal, tienes que sembrar tal fecha. Oye, pues no, fíjate que no pude sembrar. Pues te quedaste sin seguro, papito. O sea, si llegas a perder, yo no te voy a cubrir. Y además no te voy a dar créditos. Y además no te voy a... O sea, ellos tienen sus formas de controlarlos. Bueno, y están los fondos de agropecuarios, entonces también entre ellos se controlan. Y bueno, digo, ¿para qué te pones de rebelde si además ellos son los que saben? Entonces te están diciendo cómo te va a ir mejor. Y bueno, pues ya, pero siento que ahí empezaron a sentirse mucho, empezaron a subirse los ánimos de que, güey, o sea, nosotros aquí somos los que sabemos, y al que cayó un siniestro que se llevó todo, todo. Y pues, tronar a todo el mundo. Tú dijiste que esa era la siniestralidad y tú dijiste que ese era el PML y ahora estamos en, pues casi en quiebra, se llevaron todas las reservas el siniestro.
Y a partir de ahí, eso fue hace como unos, ¿qué? 6 años, 7, empezó a bajar, empezaron a quitar recursos y yo lo que tengo entendido, lo que me han dicho, porque yo estuve trabajando ahí 8 años, es que pues también con los como que recortes de presupuesto y eso, o sea, antes trabajaba ahí, pues estaba yendo muy bien, sueldos muy buenos, prestaciones muy buenas, y empezaron a recortar y a recortar y a recortar y a trabajar. Creo que suspendieron varios productos que tenían y empezaron ya nada más a trabajar, ahora sí como reaseguradora de segundo nivel o tercer nivel, no sé si lo subieron, y buscar reaseguro externo o como fuera, pero nada más retienen una capa del riesgo, creo que en segundo, o sea, el primer nivel lo retiene el fondo agropecuario y el primer riesgo, y si pasan de un cierto riesgo, creo que lo contratan con Agrocemex, pero toda esa información, los que llevaban ahí años y años, se la llevaron, y entonces ellos, entiendo, porque conozco a algunas personas, que lo que hacen es irse directo al fondo y decirle, no, papito, yo te digo cómo retengas más para que nada más cedas más poquito. Yo te digo cómo se mide ese riesgo. Y tú retienes más y tú cedes menos, y eso le sucedió. Creo que es el problema que está enfrentando Agrocemex, que pues ya las capas las están cediendo, o no sé si ¿cómo se llama? La legislación cambió y el mismo fondo agropecuario pueda ceder directo a otra empresa. No sé, yo no sé, yo me salí antes de que empezara la decadencia. Sí, yo me salí un poquito antes de que empezara la decadencia, pero yo estaba en la época de mucho florecimiento y de mucho esto, y mi proyecto en el que yo estuve se acabó. A mí me trajeron para un proyecto, yo no soy actuaria, y justamente en ese momento fue cuando los actuarios empezaron, la sociedad de actuarios empezó a endurecer, y entonces yo la verdad es que estaba en la parte de notas técnicas, pero todo eso de análisis estadístico, y pues yo no podía firmar nada porque ya tenía que estar certificada y tenía que ser actuaria, yo no soy actuaria, y entonces, pues no, como que se acabó para mí ahí la oportunidad de desarrollo, y me fui para algo que era, bueno, tuve otros proyectos y me fui para otros proyectos. Una vez que hubo terminado ese proyecto que fue para el que a mí me trajeron, que fue el de el Fonden, calcular el riesgo del Fonden para poder recibir esa cantidad de dinero en agro. Y una vez que se calculó, yo ya dejé de participar, pero estuve coparticipando en otros, aunque no era yo líder de ese proyecto, de esos proyectos, como el paramétrico, y luego traían un proyecto muy interesante de imágenes, y yo cuando hice la maestría ahí en la UAC, tomé una sola materia y ya no me seguí, que era morfología matemática, que se refiere a imágenes, y como que dije, bueno, puedo irme por ahí, pero como que yo soy más de optimización y me fui a la optimización, y no sé si me arrepiento o no me arrepiento, pero no creo que en ese momento hubiera gente experta en imágenes. No sé si salió ese producto, y lo que trataban era a partir de imagen satelital y poder establecer daños. Eso era para evitarse las inspecciones en cultivos, porque son muy difíciles, muy caras y muy difíciles las inspecciones de cultivos, a declarar daños. Bueno, X. Ya me desvié. Estaba con estas pruebas. ¿Por qué estas pruebas? Porque lo que yo he visto, pero no sé cómo va a ser en un futuro, lo que yo he visto es que los actuarios están muy consentiditos, pues, o sea, todos se los dan ya en bonito, o sea, el dato está ya bonito y todo. Sí hay gente que le talachea, por eso les platiqué esa experiencia. La Comisión Estatal del Agua nos manda todos sus datos, la Comisión Nacional del Agua, todos los datos, y ahí sí estaban así de que aquí están. Entonces, ¿qué es esto? 50 años de datos diarios, pero era una porquería. Y nos dedicamos, se dedicó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo a la limpieza de esos datos para poder hacer una base de datos confiable, pero era cuantitativa y ya estaba en bonito. Ustedes no sé si ven minería de datos en algún momento, pero bueno, esas técnicas son las que se ocupan para que los datos estén bonitos y ya pasárselos
aún, digo, nosotros no teníamos a nadie, éramos, bueno, sí había un experto pues en minería de datos, pero estaba dentro del equipo, era matemático también de la UNAM, y entonces resulta que ya teniendo los datos, pues ya vamos al análisis estadístico, estamos metiendo datos bonitos, datos que ya están verificados y que son numéricos. Pocas veces tenemos datos no numéricos, estoy pensando seguro bueno, se hace mucha estadística, ¿verdad? En cuanto a seguro, yo nunca he estado en gastos médicos mayores, pero será en cuanto a tipo de enfermedad. Y creo que ahí me dieron también alguna vez estadísticas, tampoco he estado en autos, en las estadísticas de robo por modelo, por color, por tamaño de coche. Entonces ahí también tienen ustedes ejemplos de datos en donde no son cuantitativos, sino cualitativos y que se pudieran ocupar para las estadísticas que no sé qué correspondan. Maestra, y limpieza de datos paga muy bien, ¿no? ¿Mandé? Todo lo que es limpieza de datos y minería de datos paga muy bien, ¿no? Minería de datos paga bien y ahorita está también muy de moda. O sea, cuando yo salí de mi carrera no había mucho, o sea, estaban los modelos, pero los datos, pues nadie tenía datos, nadie recopilaba datos, nadie. En cambio, ahorita ustedes la ventaja que tienen al aplicar la estadística, bueno, esto ya viene también de mucho tiempo atrás, ya en cuanto vino Google y Facebook y todos ellos que están oyéndonos ahorita y todo lo captan, todos los datos, todo lo venden, todo, allá hay datos al por mayor. Ahí hay en Netflix hay una serie que se llama Conexiones, está muy buena, es nueva. No sé si es Conexiones o es la de Zac Efron. En uno de los dos hablan de los datos, de cómo, de la cantidad de computadoras que hay para guardar los datos de Google, que los tienen bajo del mar. O sea, están las computadoras abajo del mar y ahí guardan los datos. Ajá. Lo que es la nube, la famosa nube, no está en un, o sea, sí, está por todos lados, pero hay un enorme... Es fibra óptica, ¿no? ¿Eh? Es mucho de fibra óptica. Sí, la fibra óptica la pasan por el mar, pero de todos modos, los lugares donde están las computadoras, hay un lugar, que ahí hacen referencia a ese programa, yo no sabía, que hay un lugar que tienen como un mega oficinas, pues, o sea, un lugar enorme donde abajo del mar, porque tienen ahí las computadoras de procesamiento, aparte de que sí es cierto que los cables los pasan por abajo del mar. El mar está lleno de cables para pasar datos, donde viajan los datos. Pero el almacenamiento y el almacenaje sí está, bueno, es enorme y cada vez es más y más. Entonces, pues ahí están los datos. Ustedes sí tienen de dónde tomar datos si no se dedican a la parte en sí el seguro. El seguro está muy acotado en México por lo menos, y entonces pues no te puedes mover mucho porque la comisión te va a decir, no, así no se hace. No, fíjate que le tienes que multiplicar por esto. No, es que la estadística yo ya la saqué y es esta. Entonces, a menos que estés en la comisión, pues no tienes mucho para dónde moverte, aunque sí hay oportunidades. Yo otro proyecto que trabajé, no siendo actuaria, siendo matemática, fue cuando se vendió a Aseguradora Hidalgo. Esa reserva que les decía que tiene cautivo la colectividad, la tenía cautiva Aseguradora Hidalgo, cuando se calculó ese seguro con el que trabajaba, un único seguro para vida y un único seguro para retiro y un único seguro, o sea, 3 seguros manejados, y ese seguro de vida, los 3 seguros estaban sobrepasados. ¿Por qué? Porque no tengo competencia, no tengo que bajar los precios. O sea, mi colectividad, yo realmente la veo porque ahí están súper consentiditos. ¿Por qué? Porque son trabajadores del Estado. Tienen un médico ahí que les está cuidando la gripa, que no se les vaya a complicar. Tienen una vida, pues bien, porque básicamente pues es gente que tiene buena vida, pues a lo mejor hasta la secretaria le va bien. Y resulta que yo sé que la edad promedio actuarial de esa colectividad, es joven, son jóvenes, o sea, eran, no sé, 35 años. Y entonces la aseguradora dijo, no, pues no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser, mejor le ponemos 38, nos vamos 3 años o 5 años para no estar algún día. ¿Sabes la cantidad de dinero que tenía la reserva de vida? No. O sea, los intereses la hacían crecer como loca.
No, una locura de dinero lo que había ahí en la reserva, porque estaba, el cálculo de la prima estaba sobrado. Entonces, todo ese dinero que sobraba generaba más intereses, miles y miles de millones. Les estoy hablando no de cosas serias, que además sacaron el dinero. Y entonces, obviamente, cuando la ven que, hijo, vamos a salir el PRI, parece que no vamos a ganar, la primera vez que perdieron el poder, entonces ahí dijeron, pues como que andamos vendiendo aseguradora Hidalgo, ¿no? Y para venderla, pues como que me vas calculando cuál es la reserva mínima de garantía, pero no como me lo dice la comisión. Pero en serio, hazme un estudio de esta colectividad para decir cuál es la reserva mínima para garantizar la solvencia de esta empresa a mediano plazo. Entonces me haces 3 esquemas, uno para garantizar la solvencia a 10 años, otro para garantizar la solvencia a 15 años y otro a 20. Porque si yo vendo esta empresa con la reserva que tiene, estoy regalando la empresa, porque la reserva está sobradísima. Entonces, aquí por favor un grupo de, eran varios actuarios y yo, un grupo, éramos 4 o 5. A ver, se vienen para acá al penthouse, aquí están sus galletas, aquí está su cafecito, lo que quieran pedir de comer, ¿verdad? Y se vienen a trabajar y me calculan y me la justifican porque yo se lo voy a presentar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que me deje sacar lo que me sobra, porque la comisión no te va a dejar sacar nomás así de la reserva. Pues no te va a decir, no, pues ¿cómo que vas a sacar de la reserva? Como que pues si esa reserva está para sesgos o para ver siniestralidades atípicas, ¿no? Pero entonces tú me tienes que garantizar que en verdad hay un sobrante en la reserva. ¿Y de cuánto? ¿Y esa aseguradora en qué se convirtió, maestra? O sea, ¿quién la compró? Esa se vendió a Asegurador Hidalgo, se vendió a MetLife. O sea, se sacó dinero de las 3 reservas y se vendió a Asegurador Hidalgo a MetLife en aquel entonces. Te estoy hablando. Pero ¿bajo qué procesos, o sea, fue como ese retiro de dinero o cómo se justifica? Sobrante, no, bueno, estás hablando de que es gobierno contra gobierno contra gobierno. O sea, estás hablando de que el PRI, el gobierno. Que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues depende del gobierno, también es una paraestatal, ¿no? Y que está, pero paraestatal entre comillas, porque el capital privado no es privado, también es paraestatal. El 51% del Estado, del gobierno federal. Y el 49% restante, en vez de repartirlo entre particulares, no, lo repartieron entre paraestatales que tienen la misma situación. Pemex en ese entonces tenía la misma situación, paraestatal. 51% de capital federal y el otro 49% pues de las otras paraestatales que están igualitas. O sea, gobierno. La decisión. Y obviamente, ¿tú para qué crees que se fue ese dinero? Para tratar de que no lo sacaran, o sea, campañas por sí. Lo mismo que está ahorita, lo mismito hace 25 años. Lo mismito que está declarando Loyola, digo, Lozoya. Lozoya, lo mismito hace 25 años. Igualitito. Pero no la pudieron ganar porque ya México estaba hasta acá y porque Fox llegó a decir, no hombre, yo fui presidente de la Coca-Cola y vas a ver cómo a México lo voy a convertir en, bueno, su gran éxito de Fox fue eso, su discurso, o sea, México va para adelante y yo lo voy a sacar, etcétera. Y en ese momento, bueno, pues ya la gente ya se había abierto, se empezaba a abrir toda la porquería que era en el gobierno, mal, porque era un gobierno completamente así. Pues igual bueno, que ahora, pues ¿no? Se hartaron y ya los castigaron votando por el PAN, ¿no? No castigaron a nadie aquí, de este caso nadie, o sea, en ese momento también. Pero o sea que la gente como que ya dijo, ahorita PRI no, entonces ya que o sea, como ahorita, ¿no? Que se enojaron con el PRI, pues ya entró López Obrador, ¿no? Exactamente, ya la gente estaba bastante harta, estaba muy, muy descarado el robo, la gente estaba muy, muy fuerte la situación económica, y pues nada, la devaluación también enorme, ya estaban hartos, entonces, bueno, estábamos hartos y entonces, pues resulta que adiós, se fue el PRI, pero bueno, en esas campañas presidenciales, ahí obviamente ellos ya veían que se iban a ir, ¿no? Entonces, pues ahorita la vendemos rapidísimo, bueno, no rapidísimo, pero sí por lo menos un año. Para una venta de una empresa tan grande, pues es un tiempo muy, muy pequeño. Entonces, lo primero que tenía que hacer era justificar o calcular el riesgo de la empresa contingente.
el riesgo contractual contingente, o sea, cuál era la siniestralidad observada durante todos esos años en esa colectividad y hacer una proyección con sesgo, si quieres, y se justificó que había muchísimo dinero sobrante. Entonces, como se iba a vender, pues entonces se justificó decir, oye, pues esta reserva está sobradísima, nunca se va a ocupar esta reserva. O la probabilidad de ocuparles del 0.00001, y entonces, pues nada, no, y todos fueron métodos estadísticos, todos fueron métodos estadísticos, ahí no son series de tiempo, porque no hay estacionalidades, y ya, la rotación, había muchas variables que estaban involucradas, porque no puedo hacer una proyección con una cierta colectividad, y obviamente pues va a envejecer, pero no, porque la misma paraestatal o la misma estatal, o federal, la institución tiene una tasa de rotación que hace que la edad promedio, entonces primero tienes que hacer análisis de cómo se ha comportado la edad promedio en cada una de las entidades o de las instituciones que están aseguradas con nosotros y decir, no, pues mira, la edad promedio siempre ha oscilado de 30 a 38, bueno, ya máximo 39, aún considerando una edad promedio de 40 años, esta reserva está sobradísima, aún considerando todos los jubilados, en donde esos jubilados estaban pagando una prima, bueno, más bien la institución pagaba una prima por los jubilados, pero no era suficiente, estaba financiada por los de activo. Aún así estaba sobradísima. Entonces, ponerte en los diferentes escenarios y hacer proyecciones, te digo, a mediano plazo, porque pues la misma empresa va a decir, oye, no, pues no te voy a dar estas reservas porque te estoy regalando mi empresa. O sea, el precio de la empresa está en las reservas, ¿no? Entonces, es como te digo, yo te vendo mi casa con la caja fuerte, te la incluyo, pero la caja fuerte está ahí, hay dinerito como para cualquier contingencia, pero abres la caja fuerte y dices, no manches, o sea, que hay más dinero del que me cobraron por la casa, ¿no? O sea, así. Entonces, pues no se podía hacer eso. Entonces, si se iba a vender, se tenía que sacar esa reserva. Y eso fue lo que yo trabajé, en calcular la reserva de vida. Y sí es cierto, es mucha estadística. Yo no calculé ni la de retiro, ni la de gastos médicos mayores. Pero, por ejemplo, o sea, con la tecnología que había disponible en ese entonces, o los métodos que habían, ¿no fue como más complicado de lo que habría sido ahorita? No, bueno, los métodos, o sea, sí no teníamos Python, no, pero sí, o sea, sí programamos nosotros las metodologías, estas estadísticas que ustedes estamos viendo, estas metodologías, sí. O sea, identificamos una función de distribución probabilística, sí la identificamos, hicimos una prueba con Kolmogorov-Smith, ¿no? Para identificar que verdaderamente sí que era esa función de distribución probabilística y calculamos, ni siquiera tuvimos que hacer muestreo, no nos fuimos a muestreo, ¿por qué? Porque tomamos todos los datos ahorita. Y como teníamos datos históricos, sí. Y además no soy tan vieja y no fue hace tanto, porque ya teníamos, por supuesto, computadoras, ¿sí? No, bueno, computadoras enormes. O sea, yo desde que estudié en el ITAM teníamos computadoras. Yo tuve en el ITAM mi primera computadora en la casa, que mi mamá hizo favor de comprarnos a plazos, porque era carísima, una de esas de pantalla negra con letras anaranjadas o verdes, la podías escoger. Así. Y era yo así como que, güey, ¿tienes computadora? No friegues que tienes computadora en tu casa. Sí, tengo computadora y la pagamos a plazos. Creo que cuando la terminamos de pagar ya no valía ni la mitad de lo que se compró. ¿Por qué? Porque en ese momento empezó el boom de la tecnología. Y entonces, durante mucho tiempo fue de que compras una computadora y, por ejemplo, ahorita en Telmex, bueno, ahorita sucede, sacas por Telmex una computadora y cuando la acabas de pagar ya no vale lo que estás pagando algo, mejor ya ni la pagues, bueno, claro, te vas a cerrar el crédito, pero estás pagando algo que ya no vale lo que vale. Y tener una laptop en ese entonces, bueno, es Friends cuando se terminó hace 10 años y duró 10 años, sí, estoy hablando de la época de Friends, ahí ya trae su laptop Chandler, o ¿cómo se llama? Sí. Así Disculpe, es. maestra, otra duda, bueno, o sea, va un poquito afuera, pero bueno, usted que ha dado clases en Anáhuac y es egresada del ITAM, o sea, ¿cómo ahorita que nosotros vayamos a pedir trabajo a México, o sea, no creo que haya así como alguna,
o sea, no creo que haya alguna disparidad entre nosotros y actuarios, no sé, de otras universidades. Bueno, yo tengo compañeros que estudian actuaría en la Anáhuac y pues dicen que está bien, pero, o sea, como si no tendríamos como desventaja contra de algunas universidades como el ITAM o así. Yo creo que esa desventaja se quita precisamente con las certificaciones. O sea, que el que tú ya estés certificado, yo creo que la certificación nació por esa escuelita universidad de Monterrey, esquina con Viaducto. Esa escuelita, esa universidad, yo, estando en Asegurador Hidalgo, no quiero hablar mal de nadie, pero es mi experiencia. Yo estaba en Asegurador Hidalgo, un analista mío, yo empecé como analista y crecí rápido porque venía del ITAM y porque soy mega estudiosa y tenía 10 de promedio. Y no porque fuera inteligente, yo me maté como loca, lo cual me arrepiento mucho ahorita, a esta edad. Digo, qué tonta, desperdicié mi juventud completa, o sea, me la pasaba estudiando como loca, pero como loca. O sea, veo ahorita las fotos de mis hermanos, no sé qué, en la fiesta, en Cuernavaca, en la y yo no salgo porque yo estaba en mi casa encerrada estudiando sin dormir, flaca, no, mal, digo, qué tonta, no debí de haber hecho eso, pero bueno, ya, cada quien sus decisiones. En este momento tomé la decisión, me costó muchísimo estar en el ITAM, o sea, de verdad, mucho sacrificio porque sí te la vives estudiando como son negreros a más no poder. ¿Y sabes por qué digo que no valió la pena? Porque cuando salí al mercado laboral no tuve ninguna ventaja competitiva contra los de la NAU o contra los de la UNAM. No, igualito. No es que me dieran el puesto, bueno, además estoy hablando de ser mujer, que también es otra cosa. O sea, no es que me dieran el puesto, aunque supiera más y viniera del ITAM, no me daban el puesto porque era mujer. En AgroCemex eso me sucedió. Y fue por lo que yo soy súper feminista y ya también se puso súper cerrado el ambiente de los actuarios. Dije, no, al diablo. Pero sí es cierto, sufrí más por ser mujer, bueno, tú no tienes el problema, pero sufrí o me la vi más difícil por ser mujer que por ser de la universidad que sea. Y eso es lo que yo veo en todas partes. Y ojalá que los hombres que me están oyendo busquen que agotar esa situación. O sea, eso no debería de ser porque la capacidad, y yo con 20 años de experiencia, sin ningunear a nadie, pero las niñas en promedio están arriba de los como estudiantes que los niños. Como estudiantes siempre, lo he dicho en cualquier carrera, ingeniería, he dado en economía y negocios, he dado en actuaría, las mujeres como estudiantes, el promedio, la aplicación y todo es porque así somos las mujeres, más aplicadas, más perfeccionistas, más todo. Y a la hora laboral, adiós, valió queso todo tu esfuerzo porque no estás en el club de Toby y no puedes entrar. Ahí siento que, con toda la sinceridad, siento que hay más trabas para crecer que de la universidad. Y estando ahí en Asegurador Hidalgo, entré como analista, luego empecé a crecer y estando como gerente, tenía un equipo, trabajando en mi equipo como 5 personas, 5 analistas y yo era la gerente. Y uno de mis analistas era uno mío y otro de otro equipo de ahí también de otra gerencia. Venían de la UNAM y no habían podido salir adelante, habían tronado, habían lo que sea, y no habían podido terminar la carrera de actuaría. Estaban trabajando como analistas ya. Y entonces llevaban ya mucho tiempo. Y habían intentado en la UNAM y tronaban y adiós y goodbye y se acabó el asunto. Y en esa universidad pudieron y así, de que me saqué 10 y yo, ay, Miguel, no, 10 en esa universidad, si no habías podido en el cuarto intento en la UNAM. O sea, esa universidad sí se conoce, no sé ni cómo se llama, sé que es una universidad que está ahí en México, como que empezó a licenciar o a darles títulos a actuarios muy fácilmente. Y yo lo vi porque el otro analista también, no, pues ya saqué la carrera. No, bueno. Entonces, pues, ¿qué chiste? ¿Yo para qué me maté tanto si hubiera podido estudiar ahí en 3 patadas, no? Pero ahí siento que esa universidad empezó a sacar tanto actuario que la comisión dijo, no, papito, no, así no. TAMIS fue, ¿no? La que empezó a certificar. Bueno, junto con la comisión, no sé quién fue. Y empezaron a decir, no, fíjate, aunque hayas estudiado actuaría, tú no puedes ejercer como actuario. No, te tienes que certificar. Tienes que demostrarme cada 2 años o cada no sé cuántos años te tienes que certificar que sabes. Y además por áreas y por funciones, ¿no? Te tienes que certificar en reservas, si quieres ser reservas de vida. Tienes que certificar en no sé qué. Ya todo se tiene que certificar.
Y siento que eso hace que tú no tengas ningún problema en decir, ay, no, yo vengo de la UAC, ay, no, yo vengo del ITAM, ay, no, yo vengo de la NAHUAC. Yo estoy certificado, papito, aquí está mi demostración, aquí demuestro que sé y que estoy apto para hacer las funciones. Siento que no, ¿eh? O sea, yo la verdad es la primera vez que doy clases en actuaría. Yo conozco a la doctora Denise porque su esposo estuvo en AgroCEMEX, creo que todavía regresó, y estuvo trabajando conmigo, Toño. Y Toño me había invitado ya a dar clases con ustedes, pero no sé por qué no pude, y le agradecí mucho, pero no pude. Y apenas ahorita me vuelvo a integrar a la UAC con ustedes. Nunca he dado clases, no los he visto, no tengo ninguna experiencia en los actuarios de la UAC, nunca he convivido con uno, pero siento que ahorita, justamente por lo de la certificación, ya la universidad no te va a hablar tanto. O sea, si yo ahorita estuviera a su edad, no me metería al ITAM ni de broma. No estudiaré de ITAM actuaria. No. Es mucho el sacrificio. No. Y para eso, porque yo ya vi cómo está el mercado laboral y no te da así que bárbaro una ventaja. Me metería a una universidad así, a la UAC, al NAHUAC, no sé a qué universidad, pero al ITAM no me metería. Y lo que sí haría sería estudiar en el extranjero una maestría. Eso sí te abre puertas. Eso sí, como loco. Y ahorita el CONACYT está otorgando becas como loco. Del doctorado también yo me hubiera ido así de que me dijeran, tienes 18 años, ahorita mañana tienes 18 años, toma tus decisiones, no estudiaré en el ITAM, no estudiaré en el ITAM, estudiaré, te digo así. Me encantó, me gustó mucho la experiencia, es mi alma mater, pero lo que veo es que no valió la pena, no me da una ventaja. Y mis compañeros tampoco. Los que sí hicieron diferencia fueron los que se fueron. Y no regresaron. De los matemáticos que éramos de mi generación, éramos 8 matemáticos, solamente 2 personas estamos en México. Todos los demás se fueron a hacer maestría y se quedaron a trabajar en Estados Unidos o una en Inglaterra, otra en así. Ninguno regresó. Y por ejemplo, para estas materias, o bueno, más bien para este tipo de campus, ¿qué opciones en el extranjero recomienda usted o qué países explorar? Digo, aparte de Estados Unidos y así. Bueno, Inglaterra, es que depende de qué te vas a dedicar. Por ejemplo, yo soy mucho de estadística, yo soy matemática, pero lo que me apasiona. Desde ese punto de vista está bien el de la estadística. Estadística, sí, estadística, pues también depende, porque ahorita ya la estadística cambió, porque si tú te dedicas a la estadística, fíjate, la estadística ya cambió, entonces ocupas el Python y el Python ya te hace todo este análisis, o el R. Entonces, el conocer tú el fundamento del modelo, pues sí que padre que lo conoces, pero pues, ok, gracias. En algún momento pudieras dedicarte a lo mejor al desarrollo de estos modelos o de nuevos modelos, a lo mejor eso, pero sería ya en la programación para una empresa así como una empresa que ya te venga el producto terminado. Esto de Python no existía o R no existía. Ya teníamos, no sé, un StatGraphics, creo, muy básico, pero pues sí me pedían hacer yo mi estadística y los programas en aquel entonces eran carísimos. Entonces yo por eso siempre me voy a Excel porque yo puedo hacer un análisis estadístico ahí. Pero pues está Python en donde puedes hacer también este tipo de pruebas. Yo siento que el desarrollo está en la bioestadística, ahí está cañón, porque todo el dinero ahorita, dinero así, pues son las empresas de medicina. Toda la investigación de medicina son los que están acaparando todo el dinero, ¿no? En el mundo. Bueno, mucho dinero en el mundo, no son los más, pero sí. Entonces, y ellos sí necesitan la justificación. Ahorita con las vacunas, pues están todos los estadísticos ahí, en las vacunas, haciéndole todas las etapas de a ver qué prueba, a ver si hay una evidencia estadística de que no está generando. Ahorita justamente hoy, bueno, si seguimos corriendo, hoy la prueba que vamos a ver es justamente la que ocupan los estadísticos, estos de la parte de bioestadística. Mi amiga que vive en Londres estudió la maestría en estadística y el doctorado en Inglaterra y trabaja para ellos, son los que van a sacar ahorita hasta AstraZeneca. Ella es bioestadística, doctora en bioestadística y trabaja para AstraZeneca. Y le va, bueno. Y es actuaria,
no es matemática, es mi amiga, ella es estudia actuaría. Y ella dice ahorita, yo me arrepiento de no haber estudiado matemáticas. Y ya, pues ahora, ajá, porque ella era más matemática, pero ella hizo en Inglaterra su maestría y su doctorado. Yo creo que si vas a regresar, que si tienes una beca del CONACYT, tienes que regresar, porque si no te la cobran, tampoco te mortificas mucho. Mi experiencia de conocimientos es que saques un muy buen promedio ahorita para acceder a la beca, porque eso sí, si están competidas. Entonces tienes que tener, creo que un promedio de 8.5, una cosa así, para poder acceder a la beca. Tú saca el promedio bien. Eso es, ahorita enfócate en tu promedio. No es de que, ay, no importa el promedio, no, sí importa. Y las becas te las van a dar con el promedio, nada más con el promedio. No puedes acceder ni siquiera si tienes un promedio de menos de 8 a una beca del CONACYT. Y tú dices, ay, no, es que yo no me voy. Entonces, ¿qué tal si no la termino y entonces tengo que pagar muchísimo o no quiero regresar y tengo que pagar muchísimo? Todo pagar universidad más la mensualidad que te dan para vivir. Pero lo que yo vi con mis amigas, que se fueron todas becadas, todas, una que estudió economía también, se fue becada, vive en Estados Unidos, en Washington, mucha gente que se fue becada, todo el mundo se fue becado, es que las empresas de allá que te quieren, dicen, no importa, yo pago tu deuda, pero tú te quedas aquí. Y sacaron el dinero y pagaron al gobierno, aquí está tu deuda, adiós, aquí te quedas. Sí, y es poca la gente que sabe así, esto. Los programadores pues saben programación, pero no saben programar esto. Y entonces, ahorita siento que el monopolio se volvió Python, ¿no? Python hace todo el análisis estadístico y con bases de datos enormes y hace este análisis estadístico. R, pues no, R está más en pequeño. Tú tienes que, bueno, igual que Python, pero no sé, R, que a lo mejor está más técnico, hacer algún desarrollo ahí en R, ocuparlo, simplemente ocupar R para alguna empresa. Te digo, a mí la estadística sí me dio ventaja competitiva, lo que sea estadística, en mis dos trabajos. O sea, a mí me trajeron de México a Agrocemex, a mí me trajo aquí porque necesitaban a alguien que supiera, y lo que me abrió la puerta para el trabajo de Agrocemex fue el cálculo de la reserva mínima de garantía, la reserva mínima del capital mínimo, y ocupé modelos de probabilidad de ruina, que fue nuevo para mí, que nunca lo vi en la carrera, pero que mi tesista, porque yo había hecho la tesis en eso, me abrió ahí Ángeles Yáñez, no sé si la conocen, actuaria también, que estuvo como presidenta de la AMIS durante años, ¿no? Es la actuaria, Ángeles Yáñez, además guapérrima, la institución, cuando conozcan un actuario, díganle, ¿conoces a Ángeles Yáñez? No, todo el mundo, sí, claro, qué mujer, doctorado y guapísima. Digo, ya está de mi rodada, pero guapísima, no parece, o sea, guapísima la mujer. Y ella, pues, es un ícono de los actuarios. Y ella, ¿cómo se llama? Pues ella fue mi tesista, a pesar de que es casi de mi edad, fue mi primera jefa, yo empecé a trabajar con ella, es como 3 años más grande que yo, y ella me dio la tesis de licenciatura. Entonces, ella fue la que me llevó a los modelos de ruina, que fue por lo que me mandaron a calcular exactamente la reserva mínima de asegurador Hidalgo, y con ese análisis, con ese estudio o esa aplicación que yo había desarrollado, fue que me mandaron llamar para el Fonden, aquí en Agrocemex. Y ahí lo del Fonden duró años, porque sí fue desde nada, desde no tener nada, empezar con las bases de datos, hasta que dijeras cuánto era, justificado obviamente, con nota técnica, y pues, para que le dijeras al gobierno, ya necesitamos tanto. Y además con ese riesgo, ¿no? Decir, oye, pues igual no es suficiente, y entonces valió queso. Y con, además, ya un problema climático de tendencias climáticas, eso también, por eso también nos atrasamos. Oye, pues sí, pues has visto esta siniestralidad, pero vas hacia más, y además el calentamiento global lo que está trayendo es la heteroscedasticidad de los datos, la función de distribución, o sea, las colas es los eventos que casi nunca suceden, nunca sucede, casi nunca, pero ahorita
con el calentamiento global, esos valores, los valores disparados son los que más se están viendo. Entonces, las desviaciones no se pueden acotar entre dos rectas paralelas, sino que así están las desviaciones. O sea, cada vez observas valores más extremos con el calentamiento global. O las inundaciones son muy grandes. Cuando hace frío extremo. Cuando hace calor extremo. Cada vez más los valores de climáticos se van hacia los extremos. Eso es una de las... Y entonces matemáticamente dices, pues, ¿qué hago? Ah, no, pues quita esos valores extremos. No, pues no los puedo quitar, porque lo que te va a decir cualquier modelo estadístico es, pues a ti te interesan los datos del centro, ¿no? Son los datos que más vas a observar. ¿Y qué es lo que te dicen? Pues como actuario, por ejemplo, en vida, pues quita el outlier. O sea, ¿cómo determino un outlier? Pues son valores que son atípicos y que nada más te van a generar ruido para tu modelo de probabilístico, para poder determinar una función de distribución probabilística y hacer un intervalo de confianza para la media, para la desviación o para lo que quieras, pues quitas esos outliers. Y esos outliers son valores atípicos que si tú los dejas ahí, como son atípicos, pues no te interesa tenerlos y nada más te van a generar ruido, te digo. ¿Sí? Los quitas, pero acá no. Acá estamos justamente por esos valores. O sea, estos son los valores que nosotros vamos a cubrir, no los puedes quitar de tu distribución. Esos son los que tienes que estudiar. Muy padre, muy interesante. La verdad es que sí me gusta todo lo que hago, pero sí, pues los actuarios, por eso no quería darles clases. No, no es cierto. Sí me ¿Qué pasó? Qué mala onda, Miss. No, está bien. Sí, está bien que lo hayan así, que lo hayan cerrado la sociedad, pues, de los actuarios. De por sí son así, son muy selectivos. O sea, los actuarios y todos los actuarios ahí van para todos lados, ¿no? Juntitos. Pero ahora, pues, más, porque ahora tienes que estar certificado y a mí, por lo menos, que yo era de las matemáticas que estaba dentro del ambiente de actuarios, nunca pensé eso, pues no voy a estudiar actuaría. Pues sí, como que me cortaron las alas. Y luego te digo mi experiencia, yo soy mega feminista y mi experiencia es estar luchando contra los monos del club de Toby. Y dije, ay, no, ya, adiós, tengo otras propuestas, no voy a estar luchando contra ustedes, no, adiós. Gracias. Sí, y sí lo he visto en general, tristemente ese esfuerzo. Es más, mi empresa, la mía, es de puras mujeres, no admito un solo hombre. Los clientes sí. Y hay veces que digo, no, eres hombre, no, creo que no te voy a hacer un sistema. Soy mega feminista y mi empresa antes del COVID estaba trabajando cada mujer dentro de su casa. Tengo una mujer trabajando en España con nosotros. Para que vean. ¿Y de qué giro es su empresa? Desarrollo de sistemas. Y también manejo Big Data, manejo todo eso. Pero básicamente es desarrollo de sistemas y hacen pronóstico. Te digo que tomé un diplomado en Big Data y en Industria 4.0 de ingenieros para los sensores. Pero sí decimos cuáles son los indicadores, con análisis también de datos, cuáles son los indicadores para poder hacer el pronóstico de lo que se quiera pronosticar, de acuerdo a análisis que los mismos tienen y de otras empresas, y con esos entonces ya empezamos a censar. Entonces, se instalan los dispositivos que vayan haciendo las mediciones, que vayan mandando las mediciones. Con esas mediciones podemos hacer el pronóstico que se quiera hacer el pronóstico. Por ejemplo, tuvimos ahora, ya tenemos un monito que tiene una flota de camiones y estaba suponiendo que le estaban robando gasolina. Cuando la gasolina, en base a los sensores de movimiento y sensores de temperatura y etcétera, para identificar que no es cierto que ellos estaban diciendo que era el gasto de la gasolina que tenían. Y así tenemos otra en donde tenemos el pronóstico para mantenimiento de maquinaria. Es una empresa también de una mujer feminista, también tiene puras mujeres trabajando con ella,
y ella se dedica a hacer los uniformes de Pemex, aparte de otros uniformes. Usted tiene un negociazo. Y ella pues tiene una nave industrial muy, muy grande y está sistematizando todo. Ahorita lo está sistematizando. Y nosotros ya en las máquinas nuevas estamos poniendo ya todos los sensores para poder pronosticar mantenimiento de esas máquinas que compró dentro de la línea de producción. Ese proyecto está padre. Así es, eso es lo que nosotros hacemos y tenemos mucho trabajo. Entonces, les digo, no, yo ya me salí un poquito de ese ambiente de actuario, estuve mucho tiempo, pero me salí por eso, porque se endureció. Pero a mí podría, en algún momento pensé sacar el título de actuaria, pero se me empezó a abrir el panorama por este otro lado, que es mi especialidad, que es la estadística, y entonces, pues ya, como que dije, no es como que, digo, desde un principio no me metí a actuaria, entonces, bueno, el caso es que estábamos con esta prueba. Hoy vamos a terminar de ver esta prueba, que es la de Wilcoxon. La de Wilcoxon, como decíamos, a diferencia de la prueba de signos, teníamos que en esta prueba vamos a considerar también la magnitud de la diferencia. Y en la otra no, nada más la otra consideramos si estaba arriba o estaba abajo. Pero aquí sí vamos a considerar la magnitud de la diferencia. Entonces, por eso necesito un dato numérico. Y aunque no tenga una interpretación numérica, pero sí necesito un dato numérico, pues porque voy a ver qué tanto se desvía de la mediana, que en este caso coincide con la media, en este caso de Wilcoxon. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo simetría en la distribución poblacional. Entonces, en este caso, esta prueba es para la mediana o para la media, y tenemos 3 hipótesis alternativas que bien decían ayer. La hipótesis alternativa segunda equivale a rechazar. Si acepto la alternativa segunda de aquí, es como si rechazara una hipótesis nula de menor, que sería la tercera. Y en este caso aquí, si me voy a aceptar esta hipótesis nula, esta hipótesis alternativa, perdón, eso quiere decir que estaría como que rechazando una hipótesis nula de que la mediana poblacional es menor a la mediana dada. Y entonces, al rechazar esto, estoy aceptando esta. Y decíamos entonces que la cola era, que la zona de rechazo de la hipótesis nula era esta de aquí, y que acumulaba la probabilidad alfa. Y esta otra de aquí es equivalente a decir estoy rechazando, o sea, cuando me voy por esta alternativa, quiere decir que estoy rechazando una hipótesis nula, que es que la mediana está por arriba del valor dado a priori, ¿no? Y la hipótesis y la zona de rechazo para esta hipótesis nula sería pues la cola del lado derecho, la cola superior, que acumula una probabilidad de alfa. Y obviamente cuando estoy con esta hipótesis alternativa, es claro que la hipótesis nula que estoy rechazando al irme por esta alternativa es que la mediana es igual a un valor dado, y las zonas de rechazo pues son estas de aquí. Y cada una acumula alfa sobre 2 de probabilidad. Esta alfa, que es mi nivel de significancia, lo estoy separando en 2 partes de aquí. Bueno, pues eso teníamos el día de ayer, y lo que veíamos es que mi estadístico de prueba involucraba a una diferencia. Esta diferencia no la voy a tomar como tal, por eso a veces el dato cualitativo, si lo puedo ordenar, por ejemplo, yo puedo decir la mediana de la población es un nivel de satisfacción imaginemos que hablamos de 5 estrellas. Eso es un número, pero en realidad no tiene un valor numérico per se. Entonces, imaginemos que estamos en una encuesta de satisfacción y que yo puedo calificar el servicio que recibí o el producto que recibí como, que por cierto, subió ahora con el COVID las acciones como loca. Estaba viendo la estadística y se convirtió en una de las empresas, no sé, es argentina la empresa, no sé, con un capital impresionante. Sí, que el COVID la
le vino a hacer mucho favor a esa empresa. Y estaba viendo, bueno, pues obviamente en Mercado Libre, en Amazon, es más Zoom, las pláticas por WhatsApp, que ahorita también subieron, te ponen una satisfacción con estrellitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, si estoy suponiendo que la distribución es una distribución simétrica, que también vamos a ver una prueba de hipótesis para identificar eso, pero podría trabajar con esos datos, sí, no tienen que ser forzosamente numéricos, porque yo puedo rankearlos e identificar que imaginemos que la mediana está en 3 estrellitas y que tiene una distribución justamente simétrica en esas 3 estrellitas, y entonces lo que yo voy a hacer es hacer las diferencias entre la mediana que estoy suponiendo en la hipótesis nula y cada uno de los valores que estoy observando, y voy a rankearlos, sin importar si estén arriba o estén abajo, todos los voy a rankear, o sea, les voy a poner primer lugar, segundo lugar, primero es el que tiene menos diferencia, segundo, pues segundo que tiene más diferencia, o sea, de menor a mayor, pues. Y voy a tomar la suma de los rankings o de los órdenes, pues, en número, el orden es 1, 2, 3, 4, entonces eso voy a tomar la suma de los rangos, pero nada más de los positivos, de aquellas diferencias o de aquellos valores que están por arriba de la mediana que estoy tratando de probar. Y esta ZI es una función indicador, y esas funciones indicadores tienen dos valores posibles, el valor 1 si se cumple cierta condición, o el valor 0 si no se cumple esa condición. Normalmente las funciones indicadoras, aquí me la pusieron como Z, normalmente es una I, las indicadoras siempre se marcan con I mayúscula, pero bueno, no pasa nada. Aquí me la ponen como Z, y esta siempre está multiplicando obviamente a un valor que es el de interés para anularlo en el caso que no cumpla con la condición dada, o hacerlo valer si sí cumple con la condición dada. Entonces la función indicadora, como aquí decimos, como estamos con las temas, esa función indicadora vale 1 para sí tomar el rango que está por arriba, de aquellas diferencias que están por arriba, y no tomar el rango de aquellas diferencias que están por abajo. Ahora, yo estoy suponiendo un valor de mediana pues mayor a 0, porque son, puede ser un valor de mediana menor a 0, no lo sé. Porque ahorita que estaba diciendo esto, dije, bueno, los ceros no me interesan porque ni siquiera los voy a contar. O sea, los rangos de los ceros, de las diferencias ceros, eso quiere decir que son los rangos más chicos. Y si es diferencia 0, pues es que quiere decir que es igual, si me interesa. Pudieran interesarme, pudieran no interesarme. No sé por qué yo a cada uno de los valores observados les tengo que poner, este está por arriba para contarlo, o no está por arriba para no contarlo. O sea, en la indicadora, esta diferencia, la indicadora, si se fijan, me dice, si la diferencia es mayor que 0, toma 1. Pero si la diferencia es menor que 0, toma 0. Y nunca me dijo, oye, ¿y qué pasa si la diferencia es igual a 0? ¿Qué pasa? Nunca me lo dijo la indicadora. Entonces, justamente estos valores, que son los valores de empate, o sea, son los valores observados que son justamente iguales, las XIs que son iguales a la mediana que estoy probando, estos valores, pues no sé si los voy a contar o no los voy a contar porque la indicadora no los considera. Entonces, lo que dice es que cuentes la mitad de los rangos, o sea, si tienes el rango, seguramente estos tienen los rangos más pequeños, o sea, vas a tener 1, 1, 1, muchas veces el rango 1, porque es el rango más pequeño, no puede haber una diferencia, no puede haber un valor absoluto menor a 0, porque yo lo que voy a rankear son los valores absolutos de las diferencias. Entonces, a fortiori, siempre va a ser el número 1. Entonces, si yo tengo 4 ceros, pues entonces suma 2 rangos, suma 2 a esto. ¿Sabes? En vez de perder 4. Si tengo 3, pues suma 1.5 como la suma de los ranks. O sea, el promedio de esta suma es la que deberían sumar, que esa nos falta programarla también. Ahora, hay una demostración que quedé de enviarles, ahorita se las envío, en donde dice que ese estadístico, o sea, E a la T, esa variable, pues, tiene una esperanza condicional, dado que H0 es cierta, o sea, dado que sí es cierto que la mediana
poblacional es igual al valor que me están dando. Entonces, la esperanza de esta variable, que es la sumatoria de indicadora por los ranks, es esta. Este es el valor esperado que yo voy a ver, lo que yo espero ver, el valor que yo espero ver en esta variable, que por cierto es una variable aleatoria, esta es una variable aleatoria, el valor que yo espero en muchas repeticiones, si la hipótesis nula fuera cierta, el valor cuando yo repito muchas veces este experimento, el valor esperado que yo voy a ver, es justamente este de aquí. Ahí está la demostración. N obviamente es el tamaño de la muestra. Y tiene una varianza, una variabilidad. Si la hipótesis nula fuera cierta, la varianza que espero observar en la repetición continua de este experimento y calculo el T más, si la hipótesis nula fuera cierta, sería esta de aquí. Entonces, dada esta situación, lo que se demuestra es que esta variable aleatoria puede ser considerada o se aproxima mucho a una distribución normal con esta media y con esta varianza. Recordemos que si yo sé que X o T o como quieras llamarla, tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, acuérdense que esta es varianza, o sea, sigma cuadrada, hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces, si yo tengo una función de distribución que sigue que tiene este comportamiento en su probabilidad, pues, siempre recuerden eso. Yo no sé qué tanto han visto estadística, pero lo que yo he visto, y no se lo digo con afán de ofender ni mucho menos, es que yo he visto, de verdad que yo he visto actuarios, nunca he egresado del agua, porque no he visto nunca actuarios egresados del agua, pero otros actuarios en donde de verdad, es más, ahí fue en la aseguradora Hidalgo, no, en Agrocemex, yo presentaba una gráfica de series de tiempo, de observaciones, no eran negativos, o bueno, supongamos negativos, temperaturas, por ejemplo. Las temperaturas observadas en diferentes momentos del tiempo, y entonces por decirles, imaginemos, no voy a poner una distribución, imaginemos que yo ya había analizado esta serie de estos datos y ya habíamos hecho una prueba y en verdad sí se comportaban como una normal, pero al presentar este gráfico me decían, oye, eso no parece una campana. Yo así, ¿qué? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? No puede ser que me digas eso, no puede ser que me digas eso, porque este es el dato de temperatura, contratiempo, el día observado, y la campana es una campana de frecuencia relativa, o sea, ¿qué tan frecuente se presenta cada uno de estos datos o un rango de estos datos? Acordemos que aquí en esta campana hay un histograma que me dice la frecuencia, por eso la suma del área es 1, porque es el 100% de las veces. Si yo hago una frecuencia relativa, entonces esa la grafico por intervalos y me sale una cosa así si fuera una normal. Pero una cosa es graficar el valor de la variable aleatoria y otra cosa es graficar la frecuencia con la que se presentan los valores de la variable. Otra cosa muy diferente. Entonces, aquí recordemos que estamos hablando no de los valores de la variable aleatoria, sino de la frecuencia. Por eso, este signo es la distribución probabilística que a final de cuentas va a ser, en el mejor de los casos, la misma distribución con la que he observado los datos en la historia. O sea, tengo una serie de datos en la historia que si en realidad son representativos o están bien tomados o son confiables, lo que yo voy a analizar en estadística no son los valores, no son los valores, es la frecuencia, qué tan frecuente se presentan esos valores, con qué frecuencia. Esa es la magia de los actuarios, es la magia de la estadística, que puedo pronosticar en los grandes números cuál va a ser. No te puedo decir cuándo te vas a morir, no te puedo decir cuándo te vas a morir, pero te puedo decir que la esperanza de vida del mexicano es de 72 años y que solamente el 30% de los mexicanos pasa a los 75 y que solamente un 5% de los mexicanos, tú no sé en dónde, en qué porcentaje vas a estar. Obviamente no te puedo decir, no soy... ¿Predigo el futuro? Sí lo predigo, pero lo predigo en general. Si estoy trabajando en un casino, predigo los resultados del juego, pero en general, yo no sé si tú vas a ganar o vas a perder. No sé, pero sé que el 60% de los que juegan, no sé, la ruleta,
El 60% de los que apuestan al negro, no sé esto, me estoy inventando, pero ahí también hay chamba. El 60% va a ganar, o el 40% de las veces que juega una persona las bolitas, el 10% va a ganar un grande, un premio grande. Es más, te los puedo distribuir si quieres. Tú no sé si vas a ganar o vas a perder. Puedo predecir el comportamiento por los grandes números. ¿Y qué se refiere esto? Justamente a estas distribuciones. Justamente a estas distribuciones. Por eso, ahí también el entendimiento. Yo en las temperaturas, pues que quiero que esto sea lo normal y quiero identificar cuáles son los lugares, los valores que se salen. Y esto muchas veces no es en frecuencia en el pronóstico así del clima. Esto es en cuanto a que estas son lo normal, lo que yo no voy a cubrir o lo que cubriría a lo mejor hablando de seguros agrícolas, lo que cubre el fondo. El fondo agropecuario pues tiene una reserva para cubrir estas temperaturas, el daño que generen estas temperaturas. Estas temperaturas que sobrepasan, que son las menos, pues fíjate que ya no, estas las voy a cubrir el reaseguro. Y obviamente son las menos, pero las que más cuestan. Dime. Es lo que vendría siendo como lo rojito, vendría siendo como la hipótesis nula, y lo otro, la hipótesis, o sea, cuando la rechazamos y cuando no. O sea, cuando la rechazamos es que caen los atípicos en los que son muy poquitas veces, y cuando no la rechazamos es que cae en lo otro rojito, en lo que cubre Agrocemex. Sí, es exactamente, correcto. Exactamente. Esa va a ser, es el mismo concepto de pensamiento, exactamente. Lo que es muy poco probable lo voy a cubrir en un reaseguro. ¿Por qué? Porque no es un comportamiento normal, es un comportamiento atípico y son los que se considerarían siniestros. El reaseguro siempre va sobre las capas que no son la siniestralidad normal, sino aquellas que sobrepasan la siniestralidad normal. Esas, por ejemplo, para el cálculo de la reserva mínima de solvencia, que garantice una solvencia de una empresa aseguradora, ellos no tienen que cubrir todo, porque vas a decir, oye, pues si tú quieres garantizar la solvencia, pues entonces tienes que cobrar toda la suma asegurada, porque en algún momento puede llegar una catástrofe y que se acabe el mundo, ay, pues nadie me va a venir a reclamar primero. Pero, o que toda tu colectividad esté afectada, un COVID, imagínate, o no sé, qué sé yo, catástrofes así. Entonces, no, pues, espérame, pero yo no voy a cubrir, yo no retengo el riesgo completo, precisamente para eso está el reaseguro. Yo voy a cubrir una cierta capa y entonces me voy al reaseguro que me va a cubrir, va a decir, bueno, ahí cada 10 años sucede un evento catastrófico y entonces ese evento yo te lo voy a pagar y también te cobro una prima que además a su vez el reaseguro va y compra otra capa y le dice, oye, aquel siniestro que sucede cada 1000 años o cada 100 años, no sé si ustedes tienen la experiencia de un seguro de gastos médicos mayores. El seguro de gastos médicos mayores te van a cobrar, imagínate una suma asegurada de 5 millones de pesos. Bueno, sí, imagínate una suma asegurada de 5 millones de pesos, con un deducible bajo, imaginemos 10,000 pesos, y un coaseguro, no sé, del 3% o del 10%, supongamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú te enfermas, los primeros 10,000 pesos tú los cubres. Eso no te los voy a pagar porque si no vas a estar viniendo a cobrar la gripa, que te enfermaste la garganta, que te enfermaste el estómago. Eso no. Son gastos médicos mayores que pongan en riesgo tu economía. Okay. Entonces, el deducible del 10% es muy bajo, digo, de 10,000 pesos, pero bueno, supongamos que yo digo, no, más de 10,000 pesos, ahí sí, yo así no sé qué voy a hacer si yo me enfermo y la enfermedad me cuesta más de 10,000 pesos. Bueno, contrata un seguro para esos casos. Y la suma asegurada máxima, no, pues 5 millones de pesos. No, hombre, estoy del otro lado, o sea, me puedo gastar en el hospital hasta 5 millones de pesos y nadie me va a cobrar nada más que los primeros 10,000 pesos y un coaseguro, no sé, del 2%, del 5%, lo que sea. Si tú quieres incrementar tu suma asegurada, imagínate que estás pagando, por decirte algo, una prima de 20,000 pesos, por decirte algo, cada quien es diferente por la edad, por las condiciones, todo, pero imagínate que pagas 20,000 pesos anuales en riesgo por esa póliza. Si tú subes de 5 millones a 10 millones la suma asegurada, no te va a costar casi nada. Vas a decir, ¿cómo? Pero si la estoy duplicando. Sí, pero la prima igual te sube unos 2,000 pesos, unos 3,000 pesos. Y entre más alta la tengas, si ya tienes la suma asegurada en 10 millones, subirla a 20
no te va a subir, proporcionalmente la prima te va a subir nada, poquitito. Por eso hay aseguradores que dicen, no, hombre, suma asegurada ilimitada, lo que te gastes te lo pago. ¿Por qué? Pues porque ¿quién se gasta 100 millones de pesos en un hospital? Nadie. ¿Qué probabilidad hay que una enfermedad te cause 100 millones de pesos de cuenta en el hospital? Ninguna. O sea, sí te van a cobrar 500,000 pesos, 800,000 pesos, sí fácil, todas. O sea, entras al hospital y tienes que pagar mínimo 100,000 pesos. Eso es seguro. Seguro. Eso lo tiene que ver el actuario. Esa es la frecuencia con la que ocurre. Muy frecuente con una severidad pequeña. Muy poco frecuente una severidad grande. La severidad, el golpe que te da eso es muy poco frecuente. ¿Quién aseguró, qué actuario aseguró, por favor, el riesgo de que se te estampe un coche, un avión en tu edificio y que se te estampen dos? ¿Ustedes saben por qué un actuario se sube siempre a los aviones con una bomba en la maleta? ¿No saben por qué hacen eso los actuarios? Porque ¿cuál es la probabilidad de que haya otro con una bomba en la maleta? Reduces la probabilidad de que haya otra bomba en el avión. Calcula esa probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona traiga una bomba en un avión? Muy baja. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que dos personas traigan una bomba en un avión que no se conoce? Nula. Entonces, siempre los actuarios andan con su bomba en el avión. Así se aseguran que no hay otro. Bueno, niños, es un chiste de actuarios, obviamente. ¿Qué? Esto les estaba diciendo, cuando ya se demuestra esto, que la esperanza, se demuestra esto, que la esperanza de esa variable tiene, que esa variable tiene una esperanza de esto y esta es su varianza, entonces en Gibbons, aquí está et al seguramente, se demuestra que esta función de distribución T sigue una norma. pero lo que le estaba diciendo es que dado que yo sé que cuando tengo una función de distribución normal, la puedo mover a hacerla estandarizada. ¿Por qué la puedo mover? Porque acordémonos que cuando nacen las funciones de distribución, cuando nace todo este estudio, pues no había calculadoras. Entonces lo que hacían eran tablas. Entonces obviamente pues sacan una sola tabla para la normal, no podían sacar una tabla para una normal con media 1 y desviación 2. Ahora para una normal con media 1.5 y desviación 2.3. Ahora para una normal, no, pues no acaban nunca. Entonces lo que hacen es sacar una tabla de probabilidades hoy por hoy. Es más, ni siquiera sé por qué, porque esto lo puedes calcular con cálculo, ¿no? Tienes tu función de distribución f de x igual a e a la menos, ¿qué? Es x menos mu sobre sigma al cuadrado, una cosa así, menos mu sobre sigma al cuadrado, 1 sobre raíz cuadrada de 2 pi sigma, ¿no? No me acuerdo de la función de distribución, creo que es esta. Creo que es esta la función de distribución normal, la fórmula. ¿Y qué haces para calcular el área, que es lo que te calcula la tabla, la probabilidad de que caiga un valor o menos? Pues con una integral, ¿no? De menos infinito al valor que a ti te interese de esta función de distribución, 1 sobre 2 pi sigma raíz cuadrada por e a la menos x menos mu al cuadrado sobre sigma. No me acuerdo si esta es la función de x. De x y aquí ponle x0. Con eso y te evitas las tablas. Pero pues como les daba flojera a los estadísticos que no sabían cálculo, no querían sacar integrales, pues entonces dijeron, no, pues mejor sacamos una tablita con todos los posibles resultados, ¿no? Ok. Sacar una tablita con todos los posibles resultados para la normal estandarizada. ¿Y qué es lo que sucede? Que alguien dijo, oye, pero yo no tengo normal estandarizada, mi media no es 0 ni mi desviación es 1. Ah, pues entonces estandarízala. De todos modos, la curvita sigue siendo la misma. Nada más la estás moviendo para allá y para acá, pero, y la estás engrosando y enflacando, pero no pasa nada. Si tú la estandarizas, si tienes una variable aleatoria que sigue una función de distribución normal, media, mu y sigma, y desviación estándar sigma, entonces hay una variable aleatoria que es igual a x, la que tenías acá, menos mu sobre sigma, y esta sigue una distribución normal 0,1. Entonces, busca tus tablitas en esta variable aleatoria, en la tablita, el valor que acumula de probabilístico, y es el mismo valor que acumularía esta de acá.
Entonces, sacamos una sola tabla de la normal, porque nos da flojera integrar, y pues ya, eso es lo que hicieron. Entonces, sucede exactamente lo mismo. En la variable aleatoria T más que calculamos como la sumatoria de ZI por RI, esta variable aleatoria T más sigue cuando tenemos muchos datos, bueno, más grande que 15 demuestra Gibbons. Entonces, esta variable aleatoria va a seguir una distribución normal con media esta, porque esta esperanza sería el estimado, bueno, sería igual al estimador de la media, y este sería el estimador de la varianza. Entonces ocupamos estos estimadores, entonces sigue una distribución normal con media, no, de la varianza, y con desviación, bueno, raíz cuadrada de la varianza, pues así. O bien la estandarizamos, le restamos y la dividimos entre la raíz de esta, y nos vamos a la normal 0,1, la normal 0,1, que esto es lo que hicieron aquí. La talacha los llevó a este resultado, pero en realidad están poniendo la sumatoria, o sea, esta Z la sacas como sumatoria de ZI por TI, no, por RI, control Z, por RI, que es el rango, bueno, RI, pues RI, menos esta de aquí, N por N más 1 sobre 4, entre la raíz de esto de aquí, N por N más 1 por 2N más 1 sobre 24. Y con eso te vas a la normal 0,1. Aquí está normal 0,1. Si no te quieres echar esto, pues sigue nada más la T y con esta media y con la raíz de esta para dársela a Excel que te lo calcula, porque además ya tenemos que integrar. Podríamos calcular esta fórmula de la normal y sacar el valor, pero pues ¿para qué si ya te lo da Excel? Entonces, pues no tiene caso. Y bueno, veíamos la vez pasada que teníamos empates o ceros y los empates pues podían afectar mi resultado. ¿Por qué? Porque el ranqueo, pues tú dices, a ver, este es el tercero y este también es el tercero, están empatados, y luego el cuarto, ¿qué pasa? Pero si le digo a Excel que lo ranquee no con rangos en cuanto a que ordene y luego ponga 1, 2, 3, 4, sino con funciones o con frecuencias acumuladas en base a histograma, pues ahí sí no es una frecuencia probabilística teórica, pues, o sea, es qué valor acumula el porcentaje de los datos que tengo, como en secundaria hacen con estadística. Entonces, ahí evitamos, o por lo menos Excel, ya lo hace, y lo que hace es que los empates los pone con el mismo ranqueo, o sea, si llegaron 2 en segundo lugar, pues a los 2 desde el segundo lugar, pero el tercer lugar lo deja desocupado porque en realidad el tercer lugar era uno que se fue al segundo. Entonces, el que quedó en cuarto lugar, ¿sabes? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí yo ya no me estoy preocupando mucho porque no automáticamente la pérdida que yo tengo en el tercer lugar la está como compensando Excel poniéndole cuarto lugar en vez de tercero al que le sigue. Entonces, ahí no me preocupo mucho por lo que vi que hace Excel. No sé R cómo le haga, pero seguramente ha de hacer lo mismo. Y eso es en cuanto a los empates. Y en cuanto a los ceros, pues lo único que tendría que hacer era promediar los rangos. La mitad de los ceros se consideran negativos y la otra mitad positivos. Y cuando tenga esta situación que le esté cuchareando, porque obviamente esta demostración de Gibbons es pues matemática, ¿no? O sea, estoy suponiendo que todo es perfecto, pero cuando ya empiezo a cucharearle porque hubo empates, porque hubo ceros, porque hubo todo, entonces tengo que hacer un ajuste a mis valores críticos. Entonces, tengo que restarle, esto no, es esto. A la varianza de la distribución normal, le tengo que restar, que estoy suponiendo cuando tengo más de 15 datos, le tengo que restar esto, en donde T es el número de empates. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 3 en segundo lugar, entonces tengo ahí 3 segundos lugares, más 3, más otro empate de 2 lugares, entonces otros más 2 y así. Entonces, a eso le voy a restar la varianza y le voy a restar también el número de observaciones
este factorcito. La verdad es que son números bien chiquititos, son números chicos los que dan, pero de todos modos pudieran afectar ahí los valores de críticos para rechazar o no rechazar la hipótesis nula, dado que ya le cuchareamos, porque no todo es perfecto como cuando se demostró, o sea, se demostró bajo hipótesis de que no suceden estas cosas. Una cosa es que cuando tengo menos de 15 datos, se supone que hay probabilidades, una función de distribución, o sea, datos para la función de distribución de más, y esos los podré encontrar en el libro, no sé si Excel las traiga. Y muestras empajando, vamos a ver. Y estábamos viendo este pequeño ejemplo, y en este ejemplo veíamos criaturas que... ¿Qué horas son? Bueno, en este ejemplo veíamos, estábamos en Excel. Alguien ya me mandó su calculadora, pero voy a verlas todas juntas. No tengo Excel aquí. Déjenme ver la Excel aquí. También les voy a mandar los códigos R, porque no sé si alguien maneja R, pero los códigos que hay que meter a R, que la verdad es una tontería, pero se las mando para cada una de las pruebas, porque R es lo que más se utiliza ahorita, y la de Python, pero no se maneja Python. Python me gusta por las bases no SQL, o sea, R me gusta más para las bases estructuradas. Y aquí voy a buscar Excel. A ver, espérenme, ¿qué estoy haciendo? Aquí, ya, Excel. Déjenme abrir Excel para nuestro archivito de siempre. Y seguir con lo que estábamos. Les voy a poner aquí en la presentación nada más cuál es el código que le tienes que meter a Excel. Le tienes que meter nada más el tipo de prueba y la N, los datos obviamente, y pues ya, todo lo va a hacer R. Y cómo se interpretan las salidas, ¿no? A ver, ahí va Excel. ¿Qué me dijo Excel? Acá está Excel. Ok. Y me voy a esta que era la que estaba trabajando ayer. Entonces, lo que habíamos hecho, bueno, yo ahora tenía aquí medio desarrollada, pero la volví a hacer, era copiar idéntico todo el título, lo que viene siendo la prueba de hipótesis, o sea, donde se declara la prueba de hipótesis, el tamaño de la muestra, y aquí había un mensajito de error, nada más esto es como para dar alguna pista por si no me estoy equivocando en algo. Dado que estoy metiendo fórmulas, si fuera R, pues nada más das los datos y automáticamente lo cuenta, pero también podría ser así, ¿no? Que yo cuente los datos aquí, podría poner un contar y cuenta los datos de abajo y ya, pudiera ser también esa otra opción. Pero bueno, decidimos hacerlo así, da igual. Otro de los parámetros que yo le tengo que dar es el alfa, y ya, íbamos a calcular nuestro estadístico de prueba T+, y después íbamos a programar la conclusión, y estos valores críticos tenemos que calcular la media o el valor esperado y la varianza, el valor de varianza del estadístico T. Entonces nosotros teníamos estos datos y lo que tenemos que hacer obviamente pues es calcular aquí el estadístico de prueba, y ya que tengamos el estadístico de prueba lo voy a comparar con los dos valores críticos. Recuerden que los valores críticos dependen del signo que va seleccionado aquí. Si yo puse desigual, tengo dos valores críticos en dos colas y acumula una alfa sobre 2 y otro 1 menos alfa sobre 2. O sea, si tengo un 5%, una acumula. Recordemos que Excel te da siempre el área acumulada hacia el valor que tú le das hacia la izquierda. Entonces, si yo le doy 2.5, me va a dar la integral desde menos infinito hasta 2.5 de la función de distribución. Entonces le tengo que dar el otro valor. Hay simetría, yo sé que hay simetría normal, pero acostúmbrense a hacerlo así, porque igual se encuentran con una no simétrica, una gamma, una exponencial, y entonces no vayan a irse con la finta de decir, pues el otro valor crítico es el negativo o ¿sabes? O el mismo, pero ni siquiera estamos hablando de una distribución normal estandarizada, necesariamente. Si hablamos de una normal estandarizada, pues sería el mismo valor, pero a la izquierda. Pero no, háganlo siempre así. Uno que acumula el alfa sobre 2 y otro que acumula el 1 menos alfa sobre 2. Si tengo alfa del 5%, uno acumula el 2.5 y el otro el 97.5. Sería 1 menos alfa sobre 2. Porque siempre te da el área que se acumula
antes de ese valor que tú le estás dando de alfa o de 1 menos alfa sobre 2 o de lo que sea. Entonces, eso hay que considerarlo cuando cambio aquí el signo. Lo mismo para la cola derecha, es 1 menos alfa. Es lo que acumula, dado que el área completa es 1, entonces si a 1 le quito el área de la izquierda de alfa, pues ya me va a dar el valor de la cola derecha. Entonces aquí voy a hacer mi estadístico de prueba. Ahora, mi estadístico de prueba me lo están dando, pues aquí está. El estadístico de prueba está en la presentación, ahorita les digo, aquí en la T, pues, pero se los voy a enseñar, porque ahí les están dando qué es lo que tienen que hacer. Ah, ya me pasé. Aquí está. Pues, ¿dónde está? No, antes. Lo único que tienen que hacer es calcular la T. ¿Cómo la calculo? Pues como te están diciendo, pues. Y después vamos a calcular esas dos para la media de los valores críticos. Este es el que tengo que calcular. Déjame borrar. Pues aquí. Entonces, este es el que tengo que calcular. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues fíjate, ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienes que multiplicar el rango por la indicadora. Ahora, ¿cómo sacas el rango? Pues para sacar el rango tienes primero que sacar la distancia, o sea, la diferencia entre cada valor de tu muestra y el valor que estás probando. El valor absoluto, y eso lo ranqueas. ¿Cómo lo vas a ranquear? Con una fórmula. Entonces, ¿por qué ranquearlo? Pues si puedo. Copio los datos, le digo a Excel que me los ordene y yo pongo 1, 2, 3, 4, 5 y ese es el rango. Pero ahorita no vas a hacer eso porque vas a hacer algo muy sistematizado. Nada más le vas a permitir al usuario que meta los datos. Nada más, lo único que puede meter el usuario es esto, lo que está en gris. Esto y obviamente pues los datos. Entonces, lo primero que tengo que calcular son las diferencias. Calculo las diferencias. ¿Cómo la calculo? Pues a cada valor le resto el valor que estoy testeando o probando. Entonces, lo hago así, que es esta última parte. Pero como estoy haciendo una hoja que sirva para 1000 y cacho datos, entonces esta fórmula la voy a copiar hasta abajo, hasta el dato, hasta el renglón 1000 y cacho. Pero si yo no manejo errores, entonces me va a manejar ahí que no existe la diferencia porque no hay dato, y entonces va a decir vacío menos 80, pues eso no existe, y me va a manejar un error. O me va a manejar menos 80, que tampoco es el caso. Entonces siempre tengo que preguntarle si no se han acabado los datos para que esto pueda ser flexible para cualquier número de datos. Yo lo estoy manejando hasta la renglón, no sé, creo que 1063, pero esa fórmula la pueden seguir copiando hasta el renglón 1.000.000 no sé qué. Entonces está bueno esta cosa de Excel. Tenemos, y me gusta también porque entiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Después, otra cosa que tienen que fijarse como actuarios es que van a tratar con mucha gente que igual va a ser su jefe, que no tiene idea del asunto. Entonces tienen que hablarle para que entienda, Y esta cosa te da como que ya estoy viendo cómo se hace, estoy viendo las tripas, la estoy haciendo yo, y te da mucho como feeling para poder entender lo que está sucediendo y poder explicar. Eso es una cosa que siempre van a batallar. Que igual el director de la empresa o el que está tomando la decisión, porque igual andas con la comisión, pero el jefe de la comisión es el de la Secretaría de Hacienda, Igual de la Secretaría de Hacienda es el compadre del presidente, que igual es un señor que anda buscando la presidencia desde hace mucho tiempo y no tiene idea de nada. Igual, puede ser ese el caso que te presentes. Bueno, copié. Después, lo único que voy a hacer es sacar valor absoluto a esa diferencia, porque ese valor absoluto es el que me va a identificar cuál es el más chico y el más grande, solamente en el valor absoluto, ¿ok? ¿Por qué saqué diferencia y no nada más me fui al valor absoluto? Porque en base a la diferencia es que voy a sumar, o sea, la Z o la indicadora va a valer 0 si es negativa, o 1 si es positiva, porque estoy calculando T más nada más. Hasta aquí todo el mundo vamos. Puse obviamente otra vez el manejo de errores. Si estoy dentro de un dato, el número de dato de la muestra es más chico que 18, menor o igual que 18, o bien
este es más grande estricto que este. Entonces, pues, sí, así se cumple. Entonces, dame el absoluto. ¿Por qué manejé? Pude haber manejado nada más esto, que en realidad era como intuitivamente lo haces, ¿no? O sea, dame el absoluto del valor que está aquí. Pero cuando copias esta fórmula hasta abajo, pues obviamente te va a dar errores cuando no hay un absoluto del vacío. Entonces, pues nada, le dices, manejas mejor, tienes que manejar pues los errores y ese error te va a dar cuando ya no tengas datos. Y esto lo hacemos por cuestiones de flexibilidad. Entonces manejamos esta formulita de aquí. Y ya que tengas eso, híjole, se nos fue en el puro chisme. Ok, ahora vamos al rango. Y en el rango, aquí está el chiste. Si yo te dijera, ranquea esto, tú me vas a decir, pues bien fácil, mira, yo lo que haría es copiar los datos, control C. Los pego como valores, AWB, ahí están pegados como valores. Los subrayo nada más los que tienen valor aquí. Y le digo Excel, datos, ordenar. Ahí está, datos, ordenar. La columna ahí nada más. Y entonces le pongo 1, 2, 3, 4 y ya acabé, ya tengo el rango. Pues sí, pero eso no va a suceder en la vida real porque se supone que el usuario no va a hacer nada. Fíjate, aquí hay un empate. Si yo lo hago así, que es a lo que se refiere el libro, es que este segundo y este segundo ocupan segundo y tercer lugar. En realidad sería empate. Entonces este iría en segundo lugar también y este sería el tercer lugar. Pero vas a ver ahorita cómo Excel no lo va a hacer así. Excel le va a asignar el cuarto lugar porque estos dos, en realidad lleva un 3 y entonces este es el cuarto, pero se empaten dos. ¿Sí? Es más, este ranking es 2.5, lo que diría. Bueno, no importa. Esto no se puede hacer. Esto no se debería de hacer. ¿Por qué? Pues porque el programa es un programa que estamos como automatizándolo, pues. Entonces, deberíamos de programar o de poner una fórmula, porque no nos queremos tampoco meter a programación. Profesora, para que salga. Disculpe que la interrumpa. ¿Cree que nos podría dar estos 10 minutos de la clase que nos restan? Porque nuestro profesor de la materia que sigue nos solicita entrar 10 minutos antes. ¿Quién es? ¿Mande, perdón? ¿Quién es él? Se llama Lucino Luna, Okay. de Comunicación Empresarial. Comunicación empresarial. Ok. Bueno, entonces así la dejamos, como no, con mucho gusto. Ahora otra vez la próxima clase ya no va a haber chisme, va a ser esto. Y yo les mando con Gustavo los temas que yo doy y los que ustedes se vayan a organizar para presentarlos, ¿va? Le iba a preguntar sobre eso también. ¿La cantidad de temas es suficiente para que no se repitan entre parejas? No, pero va a haber otras presentaciones y la presentación va a ser un ponderador. O sea, no porque ahorita no alcancen, si hay gente que se queda sin tema, no pasa nada. Después va a haber otras presentaciones, así de chiquitas, o sea, así, cosas sencillitas, pues. Ok, muy bien. Sí, no pasa nada. Maestra, ¿y dijo que nosotros nos organizamos de los equipos y todo eso? Sí, pero máximo 3 por equipo, máximo 3. ¿Okay? Bueno. Ok. Y que nadie quede solito también, ¿no? No sean bully. Ok. Nos vemos, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias a ustedes, bye.